Tema uno, polígonos. ¿Listo? El concepto de polígono es una de las bases de lo que es la geometría plana. Y como ustedes se dieron cuenta, el tema que aborda toda la unidad, recordemos que esto es unidad 3, tiene que ver con las figuras planas. Entonces, las figuras planas son un conjunto de diferentes formas que cumplen unas características y pues principalmente son las mismas que tienen los polígonos. Vamos a recordar o a revisar cuáles son esas características. Entonces, los polígonos primero deben ser figuras cerradas. Es necesario que sean figuras cerradas. Si tenemos una figura que no es cerrada, estamos hablando de algo que no es un polígono. ¿Listo? Figuras cerradas, es decir, que si yo empiezo a hacer trazos, ¿sí? Entonces me quede cerrado el espacio. ¿Listo? Que este espacio que estoy acá marcando, cuando quiera marcar, gracias, este espacio que estoy aquí marcando no tenga ningún lugar por el cual escaparse, ¿sí? Me refiero a que si aquí hubiera un huequito, ya no sería un polígono, ya no sería una figura cerrada, ¿sí? Este sería un polígono porque tenemos que toda la estructura, eh, la línea es cerrada, diferente, por ejemplo, si yo trazo algo así. Fíjense que ahí tengo figuras, segmentos de recta, pero tengo que ese espacio es abierto. Entonces, si es abierto, no tendríamos un polígono. ¿Listo? Primera característica. Entonces, una figura que es cerrada. La segunda característica es que los lados, ¿listo? O los extremos o los bordes son segmentos de recta. ¿Listo? Eso quiere decir que nuestra figura no puede ser curva para que sea polígono. Entonces, los bordes son segmentos de recta. O sea que si yo dibujo esta figura que es cerrada, ¿eso es un polígono? No, porque es curva. Sí, no. Exacto. Esta no sería polígono porque es curva. ¿Sí? Fíjense que esto es curvo. Diferente a si yo dibujara algo así. Bueno, asumiendo que las rectas estarían, que los segmentos fueran, ay, un momento, esa. ¿Sí? Fíjense que ahí la figura está cerrada. Y además los lados, ¿cierto? Estos lados son segmentos de recta, es decir, que usted los traza con una regla o con el borde del carnet o con una figura, un objeto que sea completamente recto, mientras que aquí estamos viendo que es circular. Bueno, circular no, que es curvo, más bien. Entonces, al ser curvo, no estamos hablando de un polígono. ¿Listo? Esa es la segunda eh, diferencia. No, entonces las figuras todavía no las hagan, yo les indico cuando las hagan. El texto sí vayan a escribir. Entonces, esa es la segunda característica. Entonces, la primera, una figura que es cerrada. La segunda, es una figura que está compuesta por segmentos de recta. ¿Listo? El polígono, entonces, como tal, lo definimos como una figura geométrica cerrada cuyos lados, que los lados nos referimos, cuando hablamos de lados nos referimos a los bordes, son segmentos de recta unidos en sus extremos. ¿Listo? Ese sería un polígono. Entonces, ahora sí vamos a dibujar algunos que sí son polígonos y otros que no son polígonos. Entonces, empecemos. Vamos a colocar acá una comparativa. Vamos a decir, sí son polígonos. Y vamos a dibujar algunas figuras que sí sean polígonos. Y acá voy a colocar no son polígonos. Y vamos a dibujar algunas figuras que no sean polígonos, ¿vale? Entonces, vamos a revisar los dibujos que ustedes hicieron. Tenemos objetos, tenemos figuras acá que son eh, polígonos o que se asume que son polígonos en la parte izquierda y figuras que asumimos que no son polígonos en la parte derecha. Entonces, verifiquemos. Es un polígono, cumple con las características. Fíjense que tenemos líneas rectas, segmentos de recta y además está encerrado.
Misma condición, misma condición. Aquí hay, aquí hay solapadas tres, pero las tres cumplen con la condición. El que está aquí en color como agua marina, el que está aquí como en color fucsia y el de color negro. Los tres cumplen con la condición. Aquí cumple con la condición, cumple con la condición. Aquí sí está cerrado, creo que sí está cerrado, cumple con la condición. Este triángulo cumple con la condición siempre y cuando las líneas sean rectas. ¿Listo? Entonces, si trazamos las líneas rectas de esta figura, sí sería. Si no No trazamos tenía líneas, regla, profe. si no trazamos líneas rectas, entonces pues sería algo que no es polígono. Pero ahí entiendo la idea, entonces efectivamente cumpliría. ¿Listo? Este sirve, 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 la estrella sirve. ¿Listo? Ahí tendríamos ejemplos. Esta línea, bueno, si estuviera, digamos que la voy a retirar porque no es como tal un conjunto de líneas. Y verifiquemos por qué los de la derecha no son. Entonces, el primer caso, curva, curva, está abierto, ¿sí? Tenemos aquí abertura, o sea, no es polígono. ¿Sí? Curva, 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 espacio abierto, o sea, bien, espacio abierto, bien. Ahí está, es curva y además tiene espacio abierto, o sea que también cumple. ¿Listo? Bien, entonces ahí tendríamos la caracterización entre cosas que son polígonos y objetos que son polígonos y objetos que no. ¿Sí es claro hasta ahí?